Me llamo Esperanza Jiménez Ramírez, tengo 66 años, nací y crecí en San Luis Potosí, y nunca imaginé que, después de una vida entera dedicada a mi familia, fuera tratada como un estorbo dentro de la casa de mi propia hija. Pero la verdad es que, a veces, lo que parte el corazón no son los golpes de la vida, sino los empujones venidos de quien criaste con amor. Y yo, en aquella noche del 24 de diciembre, entendí que la Navidad también puede ser el día más solitario de la vida de una madre. Perdí a mi esposo Armando hace 4 años. Fueron 42 años de matrimonio, alegrías, luchas, sustos con los recibos y muchos fines de mes contados. Pero también fueron años de respeto, de conversaciones largas al atardecer, de café con bolillo en las mañanas de domingo y de manos tomadas en las procesiones de la Virgen de Guadalupe. Cuando él partió a causa de un infarto fulminante, fue como si arrancaran el techo de la casa de mi corazón. Me quedé allí, intentando cobijar a mi hija Fernanda, que en aquel entonces estaba embarazada de su segundo hijo, y a mis 2 nietos que aún eran demasiado pequeños para entender lo que significaba perder a un abuelo. Por un tiempo, vivir para ellos fue lo que me mantuvo en pie. Ayudé con los pañales, con los baños, con las sopas. Cuando Fernanda decidió renunciar a su empleo para cuidar a Emiliano y a Ximena, fue con el ingreso de mi pensión y de la fundación educacional que Armando y yo habíamos construido, que su casa se mantuvo. Doné tiempo, dinero, energía y hasta noches de sueño, como cualquier madre haría. Nunca me molestó ayudar. Lo que me destrozaría por dentro vendría después. En aquella tarde de Nochebuena, preparé todo con cariño. Hice polvorones, como a Fernanda le encantaban cuando era niña, compré una tequila de más de 1,000 pesos que Armando había guardado para una ocasión especial, y seleccioné 2 libros hermosos para dar de regalo a mis nietos. Uno de ellos era El Principito, que a Emiliano le encantaba escuchar cuando era más pequeño, y el otro era un diario para Ximena, que andaba escribiendo pequeños poemas que me dejaban con lágrimas en los ojos. Llegué a la casa de mi hija alrededor de las 4 de la tarde. El cielo estaba despejado, uno de esos días frescos de diciembre que solo San Luis sabe ofrecer. La fachada estaba iluminada con lucecitas doradas, y, desde la acera, ya se sentía el olor de cordero asado con romero. Mis nietos vinieron corriendo al verme. Emiliano, con 13 años, ya era casi de mi estatura, y Ximena, con 10, saltó a mis brazos como lo hacía cuando era pequeña. «Abuelita», gritaron juntos. Por un instante, el corazón pareció calentarse por dentro. Pero aquel calor no duraría mucho. Fernanda apareció poco después. Abrió la puerta con una sonrisa breve, calculada, y me abrazó sin mucha emoción. «Qué bueno que viniste temprano, mamá», dijo, tomando el regalo de mis manos sin mirar lo que era. Extrañé el tono, pero intenté mantener el espíritu de la noche. Saludé a Germán, mi yerno, que estaba distraído con el celular, y ayudé a los niños a terminar de armar el pesebre. Solo faltaba colocar al niño Jesús, lo que haríamos únicamente a la medianoche, como siempre hacíamos en familia. En el comedor, la mesa estaba puesta para 8 personas. Noté que había un lugar adicional. «¿Estamos esperando a alguien más?», pregunté casualmente. Fernanda me respondió con naturalidad forzada: «Sí. Mi suegro llegará pronto». Mi corazón dio un pequeño salto. El padre de Germán, don Ricardo Villalobos, era un nombre que yo solo conocía de oídas. Empresario retirado, con fama de conservador y exigente, hombre de habla pausada y opiniones fuertes. Nunca se había mostrado muy cercano a su nieta o a su nieto, ni siquiera a Fernanda. Pero aparentemente, aquella noche, él sería el invitado de honor. Intenté no prejuzgar. Después de todo, era Navidad, y la noche no era para resentimientos. Cuando don Ricardo llegó, con su saco planchado y un perfume fuerte a lavanda, percibí de inmediato la transformación en el ambiente. Fernanda corrió a recibirlo con un entusiasmo que no veía hacía tiempo. Germán le retiró la silla, le sirvió una copa de vino caro y todos pasaron a escucharlo como si fuera el Papa. Me quedé allí, al lado de Ximena, sonriendo de lado e intentando convencerme de que aquello era solo educación. Pero lo que vendría a continuación dejaría claro que no era así. A las 8 en punto, Fernanda anunció que todos debíamos ir a la mesa. Y yo, como siempre, caminé hasta la cabecera, el lugar que mi difunto Armando siempre ocupó, y que, después de su partida, fue ocupado por mí. Era un gesto simbólico, un reconocimiento. Pero antes incluso de que pudiera sentarme, escuché la voz seca de mi hija: «Mamá,
¿podrías sentarte en otro lugar, por favor? Me detuve, confundida. ¿Perdón? Ese lugar será para don Ricardo. Es el patriarca ahora. Sentí que las palabras golpeaban como puñetazos. Miré a mi alrededor. Nadie reaccionó. Ni Germán. Ni los nietos. Ni don Ricardo, que se quedó de pie esperando. Di un paso atrás, intentando mantener la compostura. Fernanda, mi hija, ese siempre ha sido mi lugar. Pues ya no, mamá. Por favor, no lo hagas más difícil. Y entonces, sin aviso, vino hasta mí y empujó mi silla hacia un lado. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Mi rodilla golpeó fuerte contra las losas. Sentí el dolor subir por la espalda, pero lo que más dolió fue la humillación. Ximena corrió hacia mí. Abuelita, ¿estás bien? Emiliano se quedó estático, sin saber qué hacer. Germán desvió la mirada. Don Ricardo solo se arregló el saco. Allí en el suelo, con la mano de mi nieta apretando la mía, escuché a mi hija decir, ese lugar es de mi suegro. Tú ya cumpliste tu papel. Me quedé allí por unos segundos, sin creerlo. Y allí mismo, en el frío de la cerámica, entendí que no era solo una caída física. Era simbólica. Mi hija acababa de empujarme fuera de su vida con todas las letras. Cuando me levanté, no dije nada. Me senté en una silla lateral, como una visita no deseada. Intenté sonreír a mis nietos. Ximena aún temblaba. Emiliano evitaba mirarme. Durante la cena, Fernanda servía a don Ricardo con tanto celo que parecía estar frente a un rey. Cada comentario suyo era recibido con aplauso o risa ensayada. Cuando mencioné las notas altas de Emiliano en la escuela, nadie respondió. Ni siquiera un, qué bien. Me volví invisible. Un fantasma en la propia historia. Y fue en ese silencio, entre un bocado y otro, que tomé una decisión. Si mi hija me había arrancado de la mesa familiar, yo haría lo mismo con todo aquello que había puesto sobre la mesa para ella durante toda la vida. Ella pensaba que el poder estaba en el plato, pero el verdadero poder estaba en las manos de quien sostenía la cocina. Y a partir de aquella noche, yo dejaría que sintieran el sabor amargo de despreciar a quien construyó cada ladrillo de la casa donde ahora se creían dueños. A la hora del postre, pedí permiso y fui al baño. Cerré la puerta y me miré en el espejo. La mujer que me miraba ya no era la misma que había entrado allí horas antes con una botella de tequila y un corazón esperanzado. Era una mujer herida, sí, pero también despierta. Saqué el celular de mi bolso y comencé a escribir. El primer mensaje fue para Cecilia, mi abogada. Ceci, me urge verte mañana. Hay que reestructurar todo. Me lavé la cara, respiré hondo y volví a la sala. La conversación continuaba como si nada hubiera pasado. Don Ricardo hablaba sobre inversiones en el sector inmobiliario, Fernanda elogiaba sus estrategias como si fueran milagros. Miré a los ojos de mi hija una última vez aquella noche. Ella desvió la mirada. Al salir, abracé a mis nietos. Ximena me abrazó con fuerza. ¿Vas a volver el próximo año, abuelita? Respondí con un beso en su frente, tal vez, pequeña. Pero si no regreso, recuerda que te amo con todo mi corazón. Y entonces me fui. Con el corazón partido, sí. Pero con el alma decidida. La Nochebuena de 2024 fue la última vez que permití ser tratada como sobra. A partir de ahí, comenzaría algo nuevo. No sería fácil, pero sería justo. Y a veces, la justicia empieza con un basta. Al día siguiente, me desperté antes de que saliera el sol. El cuerpo aún me dolía por la caída, pero el alma estaba firme como nunca. Tomé mi café en silencio, como lo hacía todas las mañanas desde que Armando se fue. Pero esta vez, no me senté en el porche a rezar o coser como de costumbre. Abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta negra con todos los documentos de la Fundación Armando Jiménez. Allí estaban los registros del terreno donado a Fernanda, los extractos de la cuenta conjunta, los poderes que, con ingenuidad, un día firmé. Pasé los dedos sobre cada página con el mismo cuidado con que pasé la vida cuidando a mi hija. Y entonces, sin pestañear, comencé a separar todo lo que necesitaba ser deshecho. A las 9 de la mañana, entré a la oficina de mi abogada,
Cecilia Torres, en el centro de la ciudad. Ella me miró con sorpresa, no solo por la hora, sino por el semblante que yo cargaba. Esperanza, ¿qué pasó? Me senté frente a ella, respiré hondo y dije, mirándola a los ojos, a partir de hoy, ninguna firma mía pertenece a nadie que me empuje al suelo. Ella entendió inmediatamente. Pasamos 2 horas juntas. Cecilia preparó la revocación de todas las autorizaciones que yo había concedido a Fernanda para mover fondos, acceder a propiedades, disfrutar de beneficios de la fundación y representar mi nombre legalmente. También comenzamos los trámites para recuperar la casa en Querétaro, aquella que yo había dado como regalo de bodas cuando ella se casó con Germán, y que estaba a mi nombre, como préstamo familiar. Le pedí que congelara la transferencia mensual de 15,000 pesos que salía directamente de la fundación a su cuenta. Quiero que ella entienda, Ceci. No es crueldad. Es pedagogía. Al salir de la oficina, almorcé sola en el mercado municipal. Pedí una sopa de lima, me senté a la mesa y enfrenté por primera vez en muchos años a la mujer en la que me había convertido, una madre tan dedicada que se olvidó de protegerse. Y en ese momento, me prometí a mí misma que, aunque fuera tarde, me protegería ahora. No como castigo, sino como un nuevo comienzo. Al final del día, Cecilia me envió un mensaje, los documentos fueron protocolados. Los bancos y los notarios serán notificados mañana por la mañana. Sentí un apretón en el pecho, pero ningún arrepentimiento. Recuerdo que apagué el celular y fui al altar de Santo Expedito que mantenía en la sala. Encendí una vela blanca, me arrodillé y dije, si esto está mal, perdóname. Pero si es necesario, fortaléceme. A la mañana siguiente, Fernanda despertó en su casa, probablemente imaginando que aquel 25 de diciembre sería solo un día más de resaca después de la cena. Pero lo que le esperaba eran 37 notificaciones bancarias, 3 llamadas de la aseguradora del auto, un correo del contador de la fundación y 2 comunicados judiciales. Uno a uno, los pilares de la vida cómoda que yo había sostenido comenzaron a derrumbarse. La primera llamada que recibí no fue de ella, fue de la escuela de los niños, preguntando si el convenio educativo había sido cancelado. Respondí con firmeza, sí, lo fue. A primera hora de la tarde, mi teléfono sonó. Era un número que conocía muy bien. El nombre, Fernanda, parpadeaba en la pantalla. Dejé que sonara hasta que cayó al buzón de voz. Ella intentó 2 veces más. Después de eso, mensajes. Mamá, ¿qué está pasando? Cancelaron mis tarjetas, ¿tú tuviste algo que ver? Lo leí y respiré hondo. No respondí. 1 hora después, un nuevo mensaje, ¿por qué me haces esto? Y más tarde, no tengo dinero para pagar la hipoteca este mes. Me tomé un día entero para responder. Y cuando lo hice, fue con una sola frase. Fernanda, tú me quitaste mi lugar, y ahora te muestro lo que significa perder el tuyo. En las redes sociales, vi que ella pasó la semana evitando publicar cualquier cosa. Silencio total. Era extraño verla callada, ella que siempre publicaba todo, desde los cumpleaños de los niños hasta los platos que comía en los restaurantes caros con Germán. Pero ahora, ni una foto. Ningún story. Fue Germán quien rompió el silencio con un mensaje formal, casi frío. Señora Esperanza, le ruego que reconsidere. Fernanda está pasando por una situación complicada. Los niños no entienden lo que está ocurriendo. Leí eso y cerré los ojos. Precisamente por mis nietos había decidido actuar. Para que supieran que el respeto no es algo opcional, especialmente dentro de la familia. 2 días después, mi nieta Ximena me llamó a escondidas. Abuelita, ¿estás enojada con nosotros? Mi garganta se apretó. No, mi amor. Nunca estaría enojada contigo ni con Emiliano. Los amo con todo mi corazón. Ella lloraba suavemente. Papá dice que tal vez no te volvamos a ver. No digas eso, pequeña. La abuela siempre va a estar cerca, aunque no esté presente, sí. Ella me contó que la casa estaba extraña. Que su madre lloraba en el baño, que Germán pasaba el día fuera, y que le habían dicho que tal vez se mudarían a un apartamento más pequeño. ¿Y mis libros, abuela, y mis peluches? Tuve que tragar el llanto. Todo va a estar bien, Sime. A veces las cosas cambian para mejorar. Emiliano también me envió un mensaje más tarde,
breve, pero profundo: «Abue, ¿por qué mamá ya no sonríe?». Me vi sentada en el sofá, sosteniendo el celular como si fuera un peso. El corazón apretado. Me pregunté si estaba yendo demasiado lejos. Pero en el fondo, yo sabía que no. Era la primera vez que Fernanda enfrentaba la vida con sus propias piernas. Y eso, por más duro que fuera, era necesario. La semana siguiente, los bancos ejecutaron el contrato del auto. El BMW que Fernanda usaba para llevar a los niños a la escuela fue retirado por falta de pago. La casa, pronto, también sería reclamada, y ella tendría que probar con documentos que la propiedad era legalmente suya, lo cual no era. Mis abogados ya habían iniciado los trámites para recuperar la escritura, que seguía a mi nombre. Germán, presionado, volvió a vivir con su madre en León. Le dijo a Fernanda que necesitaba tiempo y espacio para reorganizar las finanzas, pero todos sabíamos lo que eso significaba. Él saltaba del barco antes de que se hundiera por completo. Fernanda se quedó sola con los niños, con alquiler por pagar, sin auto, sin beneficios y sin empleo. Ella intentó buscarme en persona. Un día, apareció en la puerta de la fundación, pero Cecilia ya había dejado claro al equipo que nadie la recibiría sin cita previa. Cuando supo que mi abogado había preparado una orden de restricción, enloqueció en las redes sociales. Publicó un mensaje enigmático: «Cuando la ingratitud viene de quien más amamos, todo pierde el sentido». Recibió decenas de comentarios, pero ninguno de ellos mencionaba la verdad. Nadie allí sabía que la verdadera ingrata era ella. En las semanas siguientes, Fernanda comenzó a trabajar en una papelería de la ciudad. Tenía que despertarse temprano, llevar a los niños en autobús a la escuela, hacer turnos largos y además cocinar por la noche. Era una rutina que nunca había vivido. Nunca había necesitado hacerlo. Porque siempre yo estuve allí, amortiguando todas las caídas. Ahora, ella caía sola. 2 meses después, recibí otra llamada de Ximena. «Abue, ¿puedes venir a mi festival de primavera?». Mi corazón casi se sale por la boca. «Tu mamá sabe que me estás llamando, ¿Xime?». Ella guardó silencio por un segundo. «No, pero quiero verte». Eso me destrozó. Quería correr hacia ella, abrazarla, llenar sus bolsillos de dulces y sus cuadernos de calcomanías. Pero aún no era el momento. La herida estaba abierta, y aparecer sin que hubiera una transformación real en Fernanda solo confundiría la cabeza de la niña. Esa misma semana, recibí una carta por correo. Escrita a mano. Reconocí la caligrafía de Fernanda inmediatamente. La abrí con las manos temblorosas. «Mamá, no te escribo para pedirte nada. Solo quiero decirte que he entendido muchas cosas en estos meses. Perdí más que dinero. Perdí tu mirada. Perdí tu confianza. Perdí mi norte. Y sé que fui yo la que te empujó, pero también sé que tú me soltaste después. Y eso dolió más». La carta continuaba con desahogos, disculpas y reconocimientos que nunca había escuchado de ella en toda la vida. Hablaba de la vergüenza de tener que depender de los vecinos para llevar a los niños a la escuela, del dolor de ver a Germán irse, del orgullo herido que aún existía, pero que ahora era más pequeño que el arrepentimiento. Y entonces, al final, escribió: «Gracias por no salvarme, mamá. Porque ahora sé caminar». Sostuve esa hoja durante minutos. Releí la frase final más de 10 veces. La mujer que un día me empujó, ahora comenzaba a levantarse. Y eso, por más que doliera, era la señal de que algo nuevo podía nacer de allí. Solo que yo aún no sabía si estaba lista para abrir los brazos. Pero tal vez, por primera vez en años, estaba lista para abrir el corazón. 2 días después de recibir la carta de Fernanda, me encontré sentada en el mismo sofá donde, meses atrás, lloré sola después de Navidad. Pero esta vez, mis ojos estaban secos. Sostuve esa hoja de papel entre mis dedos, como quien sostiene un recuerdo vivo. La había releído tantas veces que ya sabía cada línea de memoria, cada borrón, cada curva de la G y de la Y, temblorosa de la letra de mi hija. Era una carta honesta. Dolorida. Pero el problema de las heridas es que no siempre cicatrizan solo con palabras. Ese fin de semana, Ximena y Emiliano me llamaron desde el celular de la abuela materna. Doña Petra, la madre de Germán, había permitido que pasaran la noche en su casa.
y allí, escondidos en la habitación, me llamaron por video. Cuando vi sus dos caritas en la pantalla, mi corazón se apretó en un nudo caliente y sofocante. Ximena tenía los ojos brillantes y Emiliano, más contenido, con ese aire callado que heredó de su abuelo Armando. «Abue, ¿puedes hablarnos un rato?», preguntó Ximena. «Siempre, mi vida», respondí intentando contener la emoción. Hablamos durante casi media hora. Me contaron sobre la nueva escuela, una pública, pequeña, pero con profesores cariñosos. Ximena dijo que ahora llevaba lonchera porque ya no podían comprar el almuerzo en la cafetería. Emiliano comentó que andaba en bicicleta prestada de su primo, porque la suya había sido vendida para cubrir el alquiler. Y entonces, en medio de la conversación, sin aviso, Ximena soltó: «El otro día mami lloró mucho en la cocina. Pensaba que estábamos dormidos». Guardé silencio. Emiliano completó: «Yo la vi escribir otra carta. No sé si te la va a mandar. Les pedí que cuidaran bien de ella. Y me prometí, en ese momento, que por más difícil que fuera, no dejaría que esos niños crecieran cargando culpas que no eran suyas». El lunes, volví a la fundación. El ambiente allí era otro desde que yo había retomado el control. Los empleados me respetaban, pero lo que más me conmovía era el cariño de las alumnas del curso nocturno, muchas de ellas madres solteras, otras señoras como yo, intentando terminar sus estudios. Una de ellas, Iris, se acercó en el descanso y dijo algo que me marcó. «Maestra Esperanza, usted me enseñó que una mujer puede empezar de nuevo a cualquier edad. Y eso me dio fuerza para dejar a mi marido». En ese momento, me di cuenta de que mi ejemplo iba más allá del dolor. Que mi caída había generado más que resentimiento, había sembrado valor. Pero en el fondo, yo sabía que había una parte de mi historia que seguía colgada en el aire como ropa mojada en día nublado: Fernanda. Su carta seguía en mi mesita de noche. Todos los días la releía. Todos los días me repetía a mí misma que aún no era el momento de responderla. No por orgullo, sino porque aún había demasiado resentimiento. Y sabía que, si respondía sin estar lista, podría decir cosas que destruirían para siempre lo poco que aún quedaba entre nosotras. Fue entonces que recibí una invitación inesperada. Don Ricardo Villalobos, el suegro de Fernanda, el mismo que ocupó mi lugar en la cena de Navidad, me envió un mensaje formal pidiendo una reunión. Pensé que era una broma. Pero él insistió. «Tengo algo importante que decirle», escribió. Por educación y curiosidad, acepté. Nos encontramos en un café discreto en el centro histórico. Él llegó puntualmente a las 10, con el mismo saco gris y el portafolios de cuero que usaba aquella noche fatídica. Pero, para mi sorpresa, se veía visiblemente más abatido. El cabello canoso más desordenado, las ojeras más profundas. Se sentó frente a mí con humildad en la mirada. «Señora Esperanza, quiero empezar esta conversación pidiéndole disculpas». Me quedé sin palabras. No me di cuenta de lo que estaba pasando aquella noche. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Yo no merecía ese lugar. Y usted tampoco merecía ese trato. El silencio entre nosotros fue espeso. Tragué saliva. Mi hija me dijo que Fernanda está viviendo una situación muy complicada. Que usted le retiró todo, y que Germán también se alejó. Asentí con la cabeza, pero sin emoción. Yo vine hoy no para defenderla, sino para entenderla. ¿Qué pasó entre ustedes? Respiré hondo y conté. Por primera vez, narré en voz alta todo lo que había pasado, desde la caída hasta la decisión de recuperar todo lo que era mío. Hablé del dolor, de la frustración, pero también de la esperanza de que un día mi hija despertara. Don Ricardo escuchó sin interrumpir. Al final, dijo algo que no esperaba. «Quiero ayudarla. No por Fernanda, sino por los niños. Ellos la necesitan. Y creo que podemos encontrar una forma de que los vea sin comprometer su proceso con su hija». Y entonces, hizo una propuesta, ofreció un espacio en su casa para que yo pudiera ver a mis nietos todas las semanas. Él mismo se encargaría de recogerlos y asegurarse de que Fernanda no les impidiera ir. Dijo que, después de todo lo que había presenciado, quería reparar al menos una parte de lo que había permitido. Salí de allí con una mezcla de alivio y desconfianza. Pero acepté. El viernes siguiente, don Ricardo apareció en la fundación con Ximena y Emiliano.
fue como un rayo de luz después de una larga tormenta. Los niños me abrazaron como si intentaran pegarme de nuevo a sus corazones. Pasamos la tarde haciendo pan de queso, pintando cuadernos y escuchando música antigua que a Armando le encantaba. Por primera vez en meses, escuché a Ximena reír de verdad. Pero también escuché algo que me hizo estremecer. Abue, mami dice que tú estás enojada con ella porque ya no te necesita. Tragué saliva. Guardé silencio por unos segundos y respondí con delicadeza. No es enojo, mi amor. Es tristeza. A veces, cuando queremos mucho a alguien, y ese alguien nos lastima, sentimos que ya no sabemos cómo volver. Los ojos de Emiliano se llenaron de lágrimas. Yo creo que mamá quiere volver. Solo no sabe cómo. Nuestro encuentro terminó con promesas, volverían la semana siguiente. Y volvieron. Durante 3 semanas seguidas, don Ricardo cumplió su palabra. Traía a los dos hasta mí, con una maleta pequeña y los corazones llenos de añoranza. En una de esas tardes, Ximena me entregó un sobre, otra carta de Fernanda. Y esta vez, con algo diferente, una petición. Mamá, ¿me permitirías verte? No para hablar de lo que pasó. Solo para verte. Para mirarte a los ojos. Pasé días pensando. No sabía si era prudente. No sabía si era el momento. Pero algo en mí decía que, si no abría esa puerta ahora, podría arrepentirme después. Concerté el encuentro en la fundación, en una sala privada. Ella llegó con ropa sencilla, sin maquillaje, el cabello recogido con una liga cualquiera. Cuando entró, se quedó parada durante largos segundos, como si no supiera si podía abrazarme. Mamá. Levanté la mano, pidiendo silencio. La miré. Aquel rostro que vi nacer, crecer, graduarse, llorar por amor, sonreír en los cumpleaños, ahora me miraba con la misma expresión de cuando se cayó de la bicicleta a los 8 años, miedo y vergüenza. Te escucho, dije somplemente. Ella se sentó. Y habló. Habló de todo. Del abandono de Germán, de la vergüenza de pedir ayuda, del cansancio físico, de la culpa, del arrepentimiento. Habló de las noches en vela, de las notas que escribía y rompía, de los recuerdos que tenía de mí, de las recetas que intentaba reproducir con los niños. Fui injusta contigo. Y lo sé. Pero en ese momento, sentí que ya no necesitaba que fueras mi madre. Quería que fueras, mi respaldo. Mi sombra. Y tú no naciste para ser sombra de nadie. Contuve el llanto. Pero una lágrima se escapó. No dije nada. Solo la escuché. Como tantas veces hice antes. Si tú no me hubieras detenido, mamá, yo seguiría pensando que tenía derecho a todo lo que me dabas. Pero ahora sé que no tenía derecho. Solo tenía suerte. Suerte de tener una madre como tú. Ella extendió la mano. Y por unos segundos, me quedé quieta. La miré, a esa mujer que un día me empujó desde lo alto de mi dignidad. Y entonces tomé su mano. Fría. Temblorosa. Pero sincera. Esto no borra lo que pasó, Fernanda. Lo sé. Pero es un comienzo. ¿Un comienzo para qué? Para que aprendas a ser la mujer que siempre soñé que fueras. Y no solo la hija que crié. Ella lloró. Y yo también. Y allí, en esa sala sencilla de la fundación que me llevó años levantar, comenzamos a reconstruir algo. No una relación perfecta, sino un puente. Y a veces, todo lo que se necesita es un puente. La sensación de paz que trajo esa conversación con Fernanda duró menos de lo que imaginé. Por unos días, pensé que estábamos caminando, aunque fuera lentamente, hacia algo parecido al perdón. Ella venía a la fundación, ayudaba con los niños, proponía ideas para recaudar fondos. Incluso llegué a verla sonreír de nuevo, aunque sus ojos aún cargaran culpa. Pero entonces llegó ese domingo. Era el cumpleaños de Armando, y como todos los años, incluso después de su partida, hice un pequeño altar en la sala. Puse su fotografía con los nietos, encendí una vela blanca y preparé el plato que más le gustaba, estofado de carne con papas y cilantro. Invité a Fernanda, Ximena y Emiliano a almorzar conmigo. Ella aceptó. Prometió que traería un pastel y algo especial que los niños habían preparado en la escuela.
La mañana transcurrió serena. Estaba en la cocina, terminando de sazonar, cuando escuché el timbre. Corrí, secándome las manos en el delantal. Era Fernanda. Pero no vino sola. Detrás de ella, sosteniendo una botella de vino y con una sonrisa presuntuosa, estaba Germán. Me quedé paralizada. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó ella, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Qué hace él aquí?». Él quería ser parte de esto. Es el cumpleaños de papá. Armando lo odiaba, dije sin pensar. Mi voz salió firme, seca, amarga como el vinagre. Germán fingió no oír. Entró con pasos seguros, como si aquella aún fuera la casa de la familia. Puso el vino en la mesa y dijo: «Buenas tardes, doña Esperanza. Espero que todo esté bien». «No lo está», respondí, mirando fijamente a Fernanda. «Tú sabías lo que estabas haciendo». Ella respiró hondo. «Pensé que ya estarías lista para perdonar». Estar lista para perdonar no significa estar lista para olvidar lo que él te hizo a ti y a mí. Germán intervino. «Mire, sé que cometí errores, pero Fernanda y yo estamos intentando reconstruir nuestro matrimonio. Y parte de eso es reconectar con su pasado. Con usted». Fue entonces cuando me di cuenta. Estaban juntos. De nuevo. ¿Volviste con él? Mi voz temblaba. Fernanda desvió la mirada. Él es el padre de mis hijos. Está arrepentido. Está cambiando. ¿Él está cambiando o tú tienes miedo de enfrentar la vida sola? Silencio. Ximena apareció en el pasillo. Emiliano vino detrás, sosteniendo un papel doblado con el dibujo de un pastel y la frase: «Feliz cumple, abuelo Armando». Al ver a sus padres allí, sonrieron. «Mamá, ¿podemos mostrar ahora?». Miré a los dos. Estaban tan felices, tan inocentes. No merecían oír las verdades que me quemaban la garganta. Respiré hondo. «Claro que sí, mis amores. Pero primero, vamos a lavarnos las manos». Corrieron al baño. Aproveché para llevar a Fernanda a la cocina. «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo trajiste?». «Porque él es parte de mi vida. Y pensé que si me perdonaste a mí, podrías perdonarlo a él también». «Nunca dije que te había perdonado, Fernanda. Dije que era un comienzo. Un comienzo entre nosotras dos. Necesito que él también sea parte de esto». «¿Tú lo necesitas o él te lo pidió?». Ella guardó silencio. Y entonces, lo vi. En sus ojos. El miedo. El mismo miedo que vi hace años, cuando apareció en mi puerta con un moretón en el brazo y dijo que se había resbalado en el baño. El mismo miedo disfrazado de lealtad ciega. «¿Todavía te lastima?». Ella dudó. Y entonces, negó con la cabeza. «Ya no. Ha cambiado. Conozco a hombres así, Fernanda. Cambian, hasta que alguien dice, no». Ella desvió la mirada. Pero en ese gesto, la respuesta estaba ahí. Cuando volvimos a la sala, los niños ya estaban sentados a la mesa. El almuerzo comenzó tenso. Germán hacía preguntas forzadas, elogiaba la comida en voz alta, intentaba ser simpático. Pero sus ojos siempre volvían a Fernanda. Observaban sus gestos, sus palabras, incluso sus silencios. Y entonces, sin querer, Ximena soltó. «Ayer, papá le gritó a mamá de nuevo porque ella quería venir aquí sola». Fernanda intentó interrumpir. «Ya hablamos sobre no repetir ciertas cosas, Xime». Pero era tarde. «Dijo que solo quieres agradar a la abuela porque tienes miedo de que te quite a los niños de nuevo», completó Emiliano, inocente. Germán se levantó de repente. «Estos niños inventan demasiado». «No inventan», repliqué. «Y no necesito oír nada más». Fui hasta la puerta. La abrí. «Pueden terminar el almuerzo, pero después se van. Y usted», miré a Germán, «no vuelve a poner un pie aquí». Él sonrió con desdén. «Esta casa aún es de Fernanda. Usted debería ser la que se va. Esta casa está a mi nombre. Al igual que la fundación. Todo lo que ella tuvo fue porque yo se lo di».
Y todo lo que quité, lo quité con dolor, pero con justicia. Fernanda estaba en shock. Ximena y Emiliano miraban asustados. Vámonos, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Se fueron. Y cuando la puerta se cerró, me derrumbé en el suelo de la cocina. Lloré como nunca había llorado. Lloré por mí, por mi hija, por mis nietos. Lloré por no poder protegerlos de su propio padre. Y lloré por haber creído, una vez más, que Fernanda estaba lista. Esa noche, recibí una llamada de don Ricardo. Quería entender qué había pasado. Se lo conté todo. Guardó silencio por largos minutos. Luego dijo: yo voy a resolver esto. No con rabia, sino con responsabilidad. 2 días después, apareció en la fundación con una carpeta en la mano. Traía copias de mensajes y grabaciones. Fernanda había vuelto a ser monitoreada por Germán. Él leía sus correos, controlaba sus horarios, hacía chantajes emocionales con los niños. Y la peor parte, ella había firmado, bajo presión, un documento cediéndole a él parte de la custodia de los niños y el acceso a los fondos bancarios que había heredado de mí. Se está aprovechando de su vulnerabilidad, dijo don Ricardo. Y voy a presentar una demanda judicial. Pero necesito su ayuda. ¿Qué puedo hacer? Usted es la única persona que puede testificar sobre el historial. Que puede decir cómo actuaba antes. Que puede probar que su hija está siendo manipulada. Respiré hondo. Acepté. En la audiencia preliminar, vi a Fernanda por primera vez completamente quebrantada. Llevaba un vestido negro sencillo, el cabello recogido, los ojos hinchados. Germán, por otro lado, parecía un actor premiado, traje impecable, sonrisa en el rostro, postura de padre ejemplar. Cuando me llamaron a declarar, la miré. Y dije la verdad. Toda la verdad. Sobre los años de manipulación, los gritos, las mentiras, los desvíos de dinero, los chantajes. Conté cómo la vi consumirse dentro de esa relación y cómo él usó a los nietos como moneda de cambio. Conté también cómo ella intentó cambiar, intentó rehacerse, pero cayó de nuevo en la misma trampa. No me ahorré palabras. Pero tampoco la culpé. Porque sabía que el mayor error de Fernanda fue el miedo. Y el miedo paraliza. Al final de la audiencia, el juez concedió una orden de protección para ella y los niños. Se le prohibió a Germán acercarse. La custodia quedó enteramente con Fernanda. Y el acceso al dinero fue suspendido hasta nueva decisión. A la salida, ella me esperó en el pasillo. Gracias, mamá. No me des las gracias. Me salvaste de nuevo. No. Solo impedí que te perdieras para siempre. Ella lloró. Me abrazó. Y por primera vez, sentí que ese abrazo no venía de una hija arrepentida, sino de una mujer que, al fin, comprendía el valor de su propia dignidad. Aun con la orden de protección concedida y Germán legalmente alejado, los días siguientes no fueron fáciles. Las heridas emocionales de Fernanda aún estaban abiertas y dolían profundamente. Tenía momentos de lucidez y fuerza, pero también recaídas silenciosas, donde la duda y la culpa parecían envenenar cada paso que daba. Verla en esa condición, incluso después de que se hiciera justicia, era un recordatorio cruel de que la libertad emocional toma tiempo para florecer. La presencia de los nietos, sin embargo, se convirtió en el mayor combustible para su reconstrucción. Cada vez que Emiliano la llamaba para jugar o que Ximena pedía ayuda con la tarea, era como si su alma se cosiera un poco más. Empecé a ver renacer pequeños gestos, se reía a carcajadas sin miedo, usaba ropa más colorida, hacía planes para volver a la universidad y terminar la carrera de trabajo social que había abandonado años atrás por imposición de Germán. La acompañé desde lejos, siempre cerca, pero sin controlar. Aprendí, con dolor, que amar a un hijo no significa protegerlo de todo, sino estar allí cuando decide levantarse por sí mismo. Pero la aparente calma escondía algo que ninguna de nosotras esperaba. En la primera quincena de diciembre, recibimos una notificación. Germán había presentado una nueva demanda judicial. Alegaba que Fernanda había manipulado el testimonio de los niños, y que yo, por ser la abuela, tenía motivaciones vengativas contra él. La petición era absurda, pero contenía un elemento peligroso, un video editado, supuestamente extraído de cámaras de seguridad de su antigua casa, donde Fernanda aparecía gritándole a Emiliano.
La grabación era parcial, malintencionada, fuera de contexto. Aún así, suficiente para reabrir la disputa por la custodia. Fernanda se derrumbó. Mamá, ¿y si se lleva a los niños? No lo hará. ¿Y si el juez le cree a ese video? Probaremos que está manipulado. Y, si es necesario, yo misma llamo a la prensa. Ella sonrió con una comisura del labio. ¿Desde cuándo la señora habla de llamar a la prensa? Desde que entendí que el silencio protege más al agresor que a la víctima. Buscamos a don Ricardo nuevamente. Él reunió a un equipo de expertos en audiovisual, logró desenmascarar la manipulación de la imagen, más que eso, localizó la grabación original completa. Lo que Germán había cortado en el video era precisamente la parte en que Fernanda gritaba desesperada al encontrar a Emiliano con fiebre alta, mientras él, Germán, dormía ebrio en el sofá, completamente ajeno a la situación. El día de la nueva audiencia, Fernanda fue al tribunal con otro semblante. Ya no había miedo en sus ojos. Solo firmeza. Y cuando el juez le preguntó si quería decir algo, antes del veredicto final, su voz no tembló. Por primera vez en años, quiero vivir sin fingir. Quiero que mis hijos crezcan lejos de la violencia disfrazada de amor. Quiero mostrarles que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía. Quiero que me recuerden como alguien que cayó, pero que tuvo fuerza para levantarse, por ellos. El juez mantuvo la custodia con Fernanda e impuso una multa a Germán por litigancia de mala fe y falsificación de pruebas. El alivio que sentimos fue inmediato, pero lo que vino después fue aún más inesperado. A la salida del juzgado, nos abordó una señora bien vestida, cabello canoso impecable, expresión seria pero suave. Perdonen la molestia. Me llamo Magdalena Rivas. Soy presidenta de una asociación de mujeres víctimas de relaciones abusivas. Estaba en la audiencia como observadora, por un reportaje que haremos sobre violencia familiar disfrazada de normalidad. Me gustaría invitarlas a contar su historia. Podría ayudar a otras mujeres. Fernanda me miró. Esperé su respuesta, sin interferir. ¿Contarlo todo? Preguntó, con miedo. Todo lo que usted quiera. A su manera. A su tiempo, respondió Magdalena. Días después, Fernanda dio su testimonio. Grabó un video, escrito por ella misma, narrando toda la trayectoria, el noviazgo encantador, el matrimonio opresivo, las primeras señales ignoradas, el intento de salir, el chantaje con los hijos, la humillación, la huida, la vuelta y, finalmente, el valor de romper el ciclo. El video se volvió viral. En menos de una semana, comenzaron a surgir miles de comentarios, mensajes y relatos. Mujeres de todas las edades agradecían por sentirse vistas, representadas, animadas. Fue ahí cuando todo cambió de verdad. Fernanda fue invitada a dar charlas en escuelas, centros comunitarios, programas de radio. Creó su propio canal con el título, Nunca más silencio. Hablaba abiertamente sobre señales de abuso emocional, financiero, psicológico. Recibía testimonios, leía cartas, hacía transmisiones en vivo donde respondía preguntas de mujeres angustiadas. La fundación que yo había creado, y que cuidaba de niños en situación de riesgo, empezó a recibir a madres que, después de ver los videos, tenían el valor de salir de casa con sus hijos. Ampliamos las salas, creamos núcleos de acogida para mujeres, establecimos alianzas con psicólogas, abogadas, terapeutas holísticas. Mi corazón, que durante años fue aplastado por arrepentimientos, empezó a sentir algo nuevo. Orgullo. Sí, orgullo. Fernanda, esa hija que tantas veces me partió el corazón, ahora salvaba vidas. Con palabras, con empatía, con verdad. Y un día, ya a mediados del año siguiente, me llamó para almorzar con los nietos en un parque. Preparé bocadillos, jugos naturales, llevé incluso las mantas para el picnic. Cuando llegué, encontré una carpa montada. Una pancarta colgada entre dos árboles decía, Celebración de la Libertad. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. Fernanda sonrió. Hoy hace exactamente un año que dejé su casa. Tragué saliva. Pensé que era un picnic normal. Lo es. Pero también es un ritual de cierre. Durante el almuerzo, Ximena leyó una carta que había escrito para su madre. Decía que ahora se sentía segura. Que ya no necesitaba fingir que todo estaba bien.
que sabía que su madre era una heroína, aunque a veces llorara sola en su habitación. Emiliano, con su dulzura natural, hizo un dibujo, él, su hermana, su madre y su abuela en una casa con un sol grande y colorido en el cielo. Arriba, escribió, ahora vivimos en un lugar donde los gritos son solo de alegría. Después de la merienda, Fernanda me entregó un sobre. ¿Qué es esto? Lea. Lo abrí. Era un documento. La Fundación Caminos de Luz ahora tendría una nueva sede, donada por un empresario local sensibilizado por la historia. Y ella quería que yo fuera oficialmente registrada como fundadora honoraria vitalicia, con derecho a dar charlas, conducir grupos de apoyo para abuelas y ayudar a formar cuidadoras voluntarias. Lloré. Por primera vez, lloré de gratitud, no de dolor. Fallé mucho contigo, Fernanda. Y yo con usted, mamá. Nos abrazamos. Largo. Fuerte. En silencio. Esa tarde cerró más que una historia difícil. Cerró un ciclo generacional de miedo, sumisión y silencios. Y abrió otro, hecho de voz, de verdad y de valentía. Hoy, mientras escribo estas palabras, miro por la ventana y veo a Fernanda caminando con otras mujeres junto a pancartas, carteles y música. Es una marcha por la dignidad femenina. Ella sostiene la mano de Ximena. Emiliano sostiene la mía. Y entendí, al fin, que algunos dolores solo tienen sentido cuando sirven de puente para salvar otras vidas. A veces, el silencio que nos ahoga es el mismo que puede convertirse en el grito que salva a otra mujer. Si esta historia tocó su corazón, escriba en los comentarios desde donde nos está viendo.